Vamos a abrir este GeoGebra donde vamos a explicar el concepto de integral definida a partir de las sumas de Riemann. Nuestro objetivo, aquí tenemos nuestra función, la que tenemos dibujada, que es esta parábola, menos 0,2x al cuadrado más 2x más 3. La tenemos aquí dibujada. Nuestro objetivo es calcular el área entre menos 1 y 5 que forma esta parábola con el eje horizontal, con el eje de abscisas, con el eje X. Es decir, queremos calcular este área que tenemos aquí sombreada. Y para ello lo vamos a hacer por un método que es el que vamos a llamar de sumas de Riemann. ¿En qué consiste? Pues consiste en este intervalo de menos 1 a 5, este intervalo de X, subdividirlo en particiones del intervalo. Vamos a empezar con una nada más. Y vamos a crear un rectángulo que tenga como base, pues de menos 1 a 5, es decir, un incremento de X igual al mayor valor 5 menos el menor valor, menos 1, 5 menos menos 1 sería 6. Es decir, la base es 6 y la altura de este rectángulo la vamos a tomar como el mínimo de esta función en este intervalo, el mínimo que toma en el intervalo menos 1 a 5. Como la función es creciente entre menos 1 y 5, pues el mínimo corresponde con la imagen de menos 1, que se lo obtendría pues sustituyendo aquí en la X el menos 1. Sería menos 0,2 por menos 1 al cuadrado, que sería menos 0,2, más 2 por menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, más 3. ¿De acuerdo? Lo que dé eso. Bien, pues aquí multiplicando la base que era 6 por esa altura, pues tendríamos el área de ese rectángulo que nos daría pues 4,8. Obviamente, si nosotros hacemos más rectángulos, si hacemos por ejemplo 2, fíjense que el área ya es bastante mayor, es 21. Estos dos rectángulos tienen la mitad del intervalo. Ahora la base es 3 de cada rectángulo. Fíjense que 2 menos menos 1 es 2 más 1 que es 3. Y 5 menos 2 también es 3. Por la imagen, que sería la imagen como siempre del mínimo, que es el primero de las imágenes del punto más bajo de la partición o del intervalo. Obviamente, cuantas más particiones haga yo, cuantos más rectángulos haga, si hago 3, pues la suma inferior de esos 3 rectángulos me va a dar más aproximada. Si hiciera más, pues sería todavía más aproximada. Más aproximada, más... Fíjense que estas diferencias que hay, ¿vale? Que están aquí, que vemos, esas diferencias son cada vez más pequeñas. Nosotros hemos hablado de sumas inferiores, es decir, cuando estamos tomando la altura del rectángulo en cada partición como la imagen del mínimo en esa partición, ¿no? La imagen, por ejemplo, aquí de menos 1, pues aquí de este valor, aquí de este, siempre del mínimo. Pero podríamos también tener una aproximación por exceso, donde en vez de usar como imagen, como altura del rectángulo, la imagen del mínimo, usáramos la imagen del máximo. Que es, pues, de este punto, de este, de este, de este y de este. A eso lo vamos a llamar sumas superiores. Veis que ahora lo que tenemos es una aproximación por exceso. Vamos a quitar las inferiores para que no nos molesten. Y tenemos aquí que ahora lo que excede del área es esta parte azul. Tenemos una aproximación ahora por exceso. ¿Cuál es la diferencia entre esta aproximación y la otra? Pues que la altura de cada rectángulo, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura, la base sigue siendo la misma. Bueno, ahora son 4 divisiones, luego si era 6 la base, pues sería 6 dividido
entre 4 y la altura es la imagen, pero en vez de ser del punto más pequeño, del mayor. ¿De acuerdo? Sumamos las áreas y nos daría una aproximación por exceso. Obviamente, si tenemos en cuenta las dos, las sumas inferiores y las sumas superiores, las sumas inferiores pues serían, esta es la función y P es el número de particiones que hemos visto aquí. Aquí tenemos 5 particiones. Pues sería el sumatorio desde igual a 1, desde la primera partición hasta la quinta, de el mínimo de la función en cada partición por el incremento de x. Vamos a hacer, por ejemplo, alguna partición más. Por ejemplo, estamos con un n igual a 6. Bueno, un n igual a 6, obviamente, pues ahora la base de cada rectángulo vale 1. De menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Vale 1 la base, ¿verdad? El incremento de x sub y es 1. Y la imagen para la suma inferior sería el mínimo. Es decir, aquí la imagen de menos 1. Sería sustituir aquí en la x menos 1. Para este sería la imagen en 0. Sería aquí sustituir la x por 0, que me daría 3, ¿verdad? Fíjense que aquí está en 3. Y si hacemos toda esa suma de esos rectángulos, me daría 29,8. Las sumas superiores serían también el sumatorio desde igual 1 hasta n, de la primera a la última, en este caso la quinta partición, del incremento de x sub y, que sigue siendo 1 en este caso, pero ahora en vez de multiplicar la altura, en vez de ser el mínimo de cada intervalo, es el máximo de cada intervalo. Es decir, que aquí en vez de hacer f de menos 1, haría f de 0, que sería el primer rectángulo, el f de 0 que valía 3 por 1. El primer rectángulo tiene 3 unidades de área. El segundo, pues sería sustituir aquí f de 1, que sería menos 0,2 más 2 más 3, sería 5 menos 0,2, pues 4,8 más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo tenemos aquí. Y esa sería la altura por la base, que sigue siendo 1. Y así hallaríamos las sumas de las áreas de estos rectángulos superiores, que me daría 37. Obviamente, el área va a estar entre 29,8 y 37. Yo voy a tener una aproximación por exceso con las sumas superiores y por defecto con las sumas inferiores. Aquí tendríamos que esto es menor o igual que nuestro área, y nuestro área es menor o igual que las sumas superiores. Mi pregunta es ahora, ¿y qué pasa si yo empiezo a aumentar el número de particiones? Vamos a poner un número más grande de particiones, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner, pues, venga, 107 particiones. Estamos haciendo 107 rectángulos. Fíjense que ahora las sumas inferiores dan 33,4, muy próximo al área real, y las sumas superiores 33,8. Y hemos hecho 100 y pocos rectángulos. Evidentemente, cuantos más rectángulos haga yo, nosotros tendremos que mejor será la aproximación. Vamos a verlo en la animación. ¿Veis? Estamos haciendo ya más de 600 rectángulos y fíjense cómo se aproximan cada vez más las sumas superiores e inferiores. Ahora estamos haciendo menos y cada vez se van diferenciando más. ¿De acuerdo? Si lo dejamos en un valor de rectángulo, por ejemplo, en 868 rectángulos, particiones del intervalo, la suma inferior 33,58, casi 33,6, y la suma superior, perdón, esta es la inferior, y la superior 33,62. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de hacer un número finito, 1000 rectángulos, hago infinitos rectángulos? ¿Cómo podríamos hacer eso matemáticamente? Pues sería el límite
de ese sumatorio, ¿verdad? El límite, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de particiones, el número de rectángulos tiende a infinito, de el incremento de x sub i, que cada vez es más chiquitito porque son más rectángulos, por f, que en este caso el máximo y el mínimo casi que coinciden en un mismo punto, porque prácticamente es un punto, y es la altura de ese punto, ¿verdad? Y eso me daría el área. Pues bien, el límite cuando n tiende a infinito de esta suma es lo que nosotros vamos a llamar integral. Esto es la integral. Es decir, este signo es una S alargada y es el límite de una suma de infinitos sumandos. Estas son las bases, diferencial de x, diferencial significa que es un incremento de x muy chiquitito, y estas son las alturas. Pues la suma de todas esas áreas de esos infinitos rectángulos va a ser el área bajo la curva, en este caso de menos 1 a 5. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.